Si este mensaje apareció frente a ti hoy, no fue una coincidencia, no fue un video más en tu pantalla y tampoco fue simplemente el algoritmo. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros comienza a despertar y cuando despierta, empieza a buscar respuestas. Tal vez en los últimos días has sentido algo diferente. Una incomodidad silenciosa, una sensación de que ya no puedes seguir pensando igual, reaccionando igual, viviendo igual. Conversaciones que antes te entretenían, ahora te cansan. Ambientes que antes parecían normales ahora se sienten pequeños. Y aunque no sabes explicarlo del todo, sabes que algo dentro de ti cambió. Y cuando esa conciencia comienza a moverse, no es casualidad, es señal. Porque el verdadero cambio en la vida no comienza cuando las circunstancias mejoran, comienza cuando tu mente se eleva. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a entender por qué este momento podría ser el inicio de una transformación profunda en tu vida. Napoleon Hill pasó más de 20 años estudiando a algunas de las personas más exitosas del mundo. Empresarios, inventores, líderes que construyeron imperios desde cero. Durante ese tiempo, entrevistó a hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, tratando de descubrir qué era lo que realmente separaba a quienes transformaban su vida de quienes permanecían atrapados en los mismos ciclos. Y después de miles de conversaciones, análisis y años de observación, llegó a una conclusión que al principio parece simple, pero que cuando la entiendes profundamente, cambia la forma en que ves tu propia vida. Hill descubrió que todo cambio verdadero comienza en un lugar que la mayoría de las personas ignora: la mente. No en las circunstancias, no en la suerte, no en el momento perfecto, en la mente. Él decía que la mente es el punto de partida de toda realización humana, porque el mundo exterior siempre termina reflejando la estructura interior de una persona. Si la mente está llena de duda, las decisiones estarán llenas de miedo. Si la mente vive reaccionando al entorno, la vida terminará repitiendo los mismos resultados. Por eso muchas personas cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian de relaciones, incluso cambian de proyectos. Pero con el tiempo descubren que los resultados se parecen demasiado a los del pasado. No porque el mundo esté en contra de ellos, sino porque la estructura interna que guía sus decisiones sigue siendo la misma. Y cuando comprendes esto, algo poderoso ocurre. Dejas de esperar que la vida cambie primero y empiezas a entender que el verdadero cambio comienza cuando decides transformar la manera en que piensas. Si quieres aprender a dominar tu mente y transformar tu vida con principios como estos, suscríbete ahora al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de alimentar tu mente con ideas que te eleven. Porque aquí no venimos solo a escuchar motivación pasajera. Venimos a desarrollar una mentalidad más fuerte, más clara y más disciplinada, capaz de construir una vida diferente desde adentro hacia afuera. El primer principio que debes entender es este: el cambio real siempre comienza en tu mente. Antes de que algo nuevo aparezca en tu vida, algo debe reorganizarse dentro de ti. Esta es la parte que muchas personas intentan saltarse. Quieren resultados diferentes, pero siguen pensando de la misma manera. Quieren prosperidad, pero continúan alimentando pensamientos de escasez. Quieren estabilidad emocional, pero permiten que cualquier opinión externa sacuda su paz. Napoleon Hill insistía en algo que hoy sigue siendo una de las leyes más poderosas del desarrollo personal. La mente es el punto de partida de toda realización. Nada que exista en el mundo exterior comenzó primero fuera de alguien. Cada negocio, cada invento, cada avance, cada proyecto que cambió una vida, comenzó primero como una idea sostenida en la mente de una persona. Por eso Hill decía que el mundo exterior termina respondiendo, tarde o temprano, a la estructura interior que sostenemos. Piensa en esto por un momento. Si tus pensamientos dominantes están llenos de duda, tus decisiones inevitablemente estarán llenas de inseguridad. Si tu mente está constantemente reaccionando a lo que otros dicen, a lo que otros opinan o a lo que otros esperan de ti, terminarás viviendo una vida guiada por presiones externas, no por convicciones internas.
Y cuando la mente vive en ese estado de reacción constante, los resultados tienden a repetirse una y otra vez. Por eso muchas personas cambian de entorno esperando que eso transforme su vida. Cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian de relaciones, incluso cambian de metas. Pero con el tiempo descubren algo frustrante. Los resultados vuelven a parecerse demasiado a los del pasado. No porque el mundo esté en su contra, sino porque la estructura mental que dirige sus decisiones sigue siendo la misma. El cambio verdadero comienza cuando decides asumir el control de lo que ocurre dentro de tu mente. Cuando empiezas a observar lo que piensas, lo que permites entrar en tu conciencia y lo que decides repetir cada día. En ese momento dejas de vivir reaccionando y comienzas a vivir eligiendo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al principio, es el punto exacto donde empieza a construirse una vida completamente distinta. El mundo no cambia cuando deseas algo nuevo. Cambia cuando te conviertes en alguien nuevo. Uno de los errores más comunes cuando las personas hablan de fe, de sueños o de metas es confundir esperar con prepararse. A simple vista parecen lo mismo, pero en realidad son actitudes completamente diferentes. Esperar es permanecer inmóvil deseando que algo cambie. Es mirar el reloj, frustrarse por la demora y repetir constantemente la frase «algún día». Algún día empezaré. Algún día las cosas mejorarán. Algún día tendré la oportunidad correcta. Pero mientras ese algún día llega, la vida sigue avanzando exactamente igual. La mente permanece igual. Los hábitos siguen siendo los mismos y las decisiones continúan produciendo los mismos resultados. Esperar vive pendiente de las señales externas. Depende de que las circunstancias primero se acomoden. Depende de que aparezca el momento perfecto. Depende de que todo esté listo antes de moverse. Y cuando vives en ese estado, tu poder siempre queda en manos de algo externo. Prepararse es completamente distinto. Prepararse es ajustar tu mente y tus acciones como alguien que entiende que lo que ha pedido está en camino. Es ordenar tu vida con la mentalidad de una persona que sabe que la oportunidad no se improvisa, se sostiene. Es trabajar tu carácter cuando nadie está mirando. Es fortalecer tu disciplina cuando todavía no hay resultados visibles. Es entrenar tu enfoque cuando aún no hay aplausos. Napoleon Hill hablaba de algo que él llamaba creencia aplicada. No basta con desear una nueva realidad. No basta con imaginarla. Debes empezar a comportarte como alguien capaz de sostenerla. Porque si una oportunidad grande llegara hoy a tu vida, pero tu mentalidad, tus hábitos y tu carácter no estuvieran preparados para manejarla, lo más probable es que terminarías perdiéndola o saboteándola sin darte cuenta. Por eso muchas veces los aparentes retrasos en la vida no son castigos, son entrenamiento. Cada etapa donde parece que nada ocurre puede estar desarrollando en silencio la estructura que necesitarás cuando llegue la oportunidad correcta. Cada puerta que se cierra puede estar fortaleciendo tu paciencia, tu claridad o tu carácter. La fe verdadera nunca fue quedarse quieto esperando que todo mejore. La fe madura es disciplina interna. Es levantarte cada mañana y ordenar tus pensamientos de acuerdo con la visión que decidiste sostener. Es actuar con coherencia, incluso cuando todavía no hay pruebas externas de que lo que deseas está cerca. Y cuando empiezas a vivir desde esa preparación consciente, algo cambia profundamente. Dejas de vivir ansioso por el futuro y comienzas a construirlo desde el presente. Porque quien se prepara con constancia no vive preguntándose cuándo llegará su oportunidad. Vive convirtiéndose, día tras día, en la persona capaz de sostenerla cuando aparezca. Hay una verdad que puede resultar incómoda al principio, pero que tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de una vida cuando se acepta con honestidad. Nada cambia hasta que tú cambias. Mientras sigas creyendo que la transformación depende principalmente de las circunstancias, de otras personas o de que llegue el momento perfecto, estarás entregando tu poder a factores que no controlas. Es mucho más fácil culpar al entorno. Es cómodo señalar el pasado, las oportunidades que no llegaron, las personas que no apoyaron,
las condiciones que no fueron favorables. Y aunque muchas de esas cosas pueden haber sido reales, permanecer atrapado en esa narrativa mantiene tu vida detenida. Porque cuando todo depende de lo que ocurre afuera, tú quedas reducido a reaccionar, no a dirigir. Pero en el momento en que comprendes que la raíz de tu experiencia está en tu conciencia, algo cambia profundamente. Recuperas el control. Empiezas a ver que tu vida no se construye únicamente con lo que te sucede, sino con la forma en que decides interpretar, responder y aprender de lo que te sucede. Napoleon Hill lo expresó de muchas maneras a lo largo de su trabajo, pero todas apuntaban a la misma idea. La mente humana es el origen de toda transformación real. Cuando una persona cambia la manera en que piensa, inevitablemente cambia la manera en que decide. Y cuando las decisiones cambian, los resultados tarde o temprano empiezan a ser diferentes. Sin embargo, muchas personas dicen querer una nueva vida mientras siguen alimentando mentalmente la versión antigua de sí mismas. Hablan de crecimiento, pero continúan recordando constantemente los errores del pasado como si fueran una identidad permanente. Desean prosperidad, pero conservan hábitos emocionales de escasez. Quieren avanzar, pero siguen reaccionando desde los mismos miedos que los detuvieron antes. El pasado no tiene fuerza propia para arrastrarte hacia atrás, solo la tiene cuando decides seguir identificándote con él. Los errores, los fracasos, los rechazos o las decisiones inmaduras deberían convertirse en aprendizaje, no en una etiqueta que define quién eres. Pero cuando alguien repite mentalmente su historia de limitación una y otra vez, termina reforzando esa misma identidad. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo no domina por sí solo, domina cuando decides obedecerlo. La valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Es tomar decisiones con el corazón acelerado, pero con la conciencia clara de que el crecimiento siempre exige atravesar cierta incomodidad. Cada vez que eliges pensar diferente, un ciclo comienza a romperse. Cada vez que decides responder de una manera más consciente, algo del pasado pierde fuerza sobre tu presente. Y ese proceso no suele comenzar con un anuncio ruidoso ni con una gran revelación externa. Comienza con una decisión silenciosa, la decisión de no reaccionar como antes. En ese instante, algo profundo se vuelve evidente. Tu próximo nivel en la vida no requiere necesariamente más esfuerzo desordenado ni más actividad frenética. Requiere algo mucho más poderoso, más conciencia. Porque cuando tu conciencia se eleva, tus decisiones se vuelven más claras, tu dirección se vuelve más firme y tu vida empieza a moverse hacia lugares que antes parecían imposibles. Tu historia puede explicar tu vida, pero no tiene derecho a definir tu futuro. Existe una diferencia profunda entre estar ocupado y estar despierto. Muchas personas pasan el día corriendo de un lado a otro, respondiendo mensajes, resolviendo urgencias, reaccionando a cada notificación como si todo fuera una prioridad absoluta. Desde afuera parece movimiento, parece actividad, parece progreso. Pero la verdad es que la prisa constante muchas veces solo produce ruido, no dirección. Correr no siempre significa avanzar. Estar ocupado no significa necesariamente estar alineado. Cuando la mente vive atrapada en la prisa, comienza a reaccionar antes de pensar. Se toman decisiones antes de reflexionar. Se responden palabras antes de comprenderlas. Y poco a poco, la vida empieza a moverse en automático. Se responde a impulsos, se defienden emociones pasajeras, se toman decisiones que alivian el momento, pero no construyen el futuro. Despertar de la conciencia significa detener ese piloto automático. No se trata de volverse perfecto ni de eliminar todos los errores. Se trata de volverse consciente, consciente de lo que piensas, de lo que sientes y de la forma en que reaccionas ante lo que ocurre. Significa comprender que entre lo que sucede y tu reacción existe un espacio invisible, y en ese espacio habita un poder extraordinario. Ese poder es la capacidad de elegir. Napoleon Hill enseñaba que los pensamientos dominantes moldean la realidad de una persona. Pero cuando la mente está saturada de comparaciones, distracciones y ansiedad,
es muy difícil percibir las oportunidades que ya están frente a nosotros. La mente agitada interpreta todo como amenaza o como urgencia. La mente clara comienza a ver dirección, incluso en medio de la incertidumbre. La prisa empuja a demostrar algo constantemente. Demostrar valor, demostrar capacidad, demostrar resultados. Pero la presencia enseña algo distinto. La presencia permite observar antes de reaccionar. Permite escuchar antes de responder. Permite reflexionar antes de decidir. Y cuando una persona aprende a detenerse un momento para respirar, para observar con calma lo que ocurre y para elegir conscientemente su respuesta, algo empieza a transformarse dentro de ella. Su energía se estabiliza. Sus decisiones se vuelven más firmes. Su enfoque se vuelve más claro. En lugar de perseguir señales externas que le indiquen qué hacer, comienza a convertirse en la señal. Sus acciones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser intencionales. Sus palabras dejan de nacer de la reacción y comienzan a surgir de la comprensión. Ese es el verdadero despertar de la conciencia. Darte cuenta de que tu poder no está en controlar todo lo que ocurre afuera, sino en aprender a gobernar lo que ocurre dentro de ti. Y cuando una persona desarrolla ese nivel de claridad interna, su forma de vivir cambia profundamente. Porque ya no responde al caos del mundo, responde desde una mente que ha aprendido a mantenerse centrada incluso cuando el mundo a su alrededor no lo está. Si este mensaje está resonando contigo en este momento, haz algo pequeño pero poderoso. Tómate un segundo y escribe en los comentarios: yo elijo vivir con conciencia. No lo escribas como una frase automática ni como un simple comentario más. Escríbelo como una decisión contigo mismo. Porque cuando una idea se expresa con intención, deja de ser solo un pensamiento y comienza a convertirse en identidad. Y cuando tu identidad empieza a alinearse con la conciencia, tus decisiones cambian, tus hábitos cambian y poco a poco tu vida también empieza a transformarse. Uno de los cambios más profundos que ocurren cuando una persona madura mental y espiritualmente es este. Comprende que no todo lo que siente merece ser obedecido. Esta es una de las lecciones más importantes del dominio personal y al mismo tiempo una de las más difíciles de aprender. La mente inmadura convierte cada emoción en una orden inmediata. Si aparece el enojo, reacciona atacando. Si aparece el miedo, se detiene. Si surge la inseguridad, comienza a compararse con los demás. Vive reaccionando a cada impulso como si fuera una verdad absoluta. Pero cuando alguien comienza a desarrollar conciencia, descubre algo diferente. Entre lo que ocurre y la reacción automática, siempre existe un espacio. Y en ese espacio vive el poder. Napoleon Hill enseñaba que quien logra controlar su propia mente, termina controlando su destino. Eso no significa eliminar las emociones, ni convertirse en una persona fría o distante. Significa aprender a gobernarlas. La ira puede aparecer, el miedo puede tocar tu puerta, la duda puede visitar tu mente en ciertos momentos. Pero la verdadera pregunta no es si aparecerán, porque aparecerán. La verdadera pregunta es quién está al mando cuando llegan. Muchas decisiones equivocadas nacen de la prisa emocional. El caos siempre intenta empujarte a reaccionar rápido. Te susurra que debes responder de inmediato, defenderte ahora mismo, demostrar algo antes de que sea tarde. Pero las decisiones impulsivas casi siempre nacen de la inseguridad, no de la claridad. En cambio, la persona que ha desarrollado dominio emocional aprende a hacer algo muy simple, pero extremadamente poderoso: pausar. Observa lo que siente, pero no se convierte en esclavo de esa emoción. Respira, analiza, reflexiona y luego decide con intención. Hay una fuerza silenciosa en alguien que permanece centrado cuando las circunstancias se vuelven inciertas. Mientras otros reaccionan impulsivamente, se desesperan o se desgastan tratando de controlar lo que no depende de ellos, esa persona aprende a concentrarse en lo único que realmente puede gobernar: su interpretación, su postura y su respuesta. La verdadera estabilidad no significa vivir sin tormentas. Significa desarrollar la firmeza interior para mantener tu equilibrio incluso cuando la tormenta aparece.
significa que tu paz no está disponible para cualquier provocación, crítica o incertidumbre momentánea. Cuando eliges la calma consciente en lugar de la reacción automática, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser esclavo de tus estados emocionales pasajeros y comienzas a convertirte en arquitecto de tu destino. Porque la vida no se transforma cuando desaparece el caos alrededor de ti. La vida se transforma cuando decides no dejarte arrastrar por él. Habrá momentos en tu vida en los que Dios removerá personas, situaciones e incluso oportunidades que parecían importantes para ti. Y la primera reacción casi siempre será pensar que estás perdiendo algo. Aparecerá la confusión, el vacío o incluso una sensación de injusticia. Es natural. Cuando algo termina, la mente intenta aferrarse a lo que conocía. Pero hay una verdad que solo se comprende con el tiempo. No todo lo que se va de tu vida es una pérdida. Muchas veces es protección. Muchas veces es dirección. Muchas veces es la forma en que la vida crea espacio para algo que todavía no puede entrar. Lo nuevo no entra donde lo viejo se aferra. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una sensación de seguridad, incluso cuando ya no nos impulsa a crecer. Permanecemos en relaciones que dejaron de evolucionar. Insistimos en proyectos que ya no tienen dirección o seguimos identificándonos con versiones antiguas de nosotros mismos que ya no encajan con el tamaño de nuestro futuro. Y confundimos ese apego con lealtad, cuando en realidad muchas veces es miedo. Aprender a soltar no es abandono ni debilidad, es madurez. Es reconocer que ciertas etapas cumplieron su propósito. Es agradecer lo que enseñaron, tomar el aprendizaje y permitir que el ciclo se cierre. Cuando intentas sostener algo que ya terminó, no estás preservando el pasado, estás bloqueando el futuro. Napoleon Hill enseñaba que una mente preparada es capaz de convertir los obstáculos en trampolines. Pero esa mente también sabe cuándo dejar de insistir en lo que ya no tiene vida. Sabe reconocer cuando una puerta cerrada no es rechazo, sino redirección. Cada vez que eliges liberar algo que ya no contribuye a tu crecimiento, fortaleces tu estructura interna. Cada vez que decides no retener por miedo, te expandes un poco más. Quien vive aferrado permanece pequeño, porque su energía se queda atrapada en lo que ya fue. Pero quien aprende a soltar con conciencia, abre espacio para algo mayor. Tal vez lo que salió de tu vida no era el final que esperabas. Tal vez dolió. Tal vez en ese momento no lo entendiste. Pero muchas veces lo que fue removido no te hizo más pequeño, sino que estaba preparando el terreno para algo que requiere una versión más fuerte y más consciente de ti. Cuando sueltas con confianza, algo profundo ocurre dentro de ti. Descubres que no estabas perdiendo algo valioso, estabas siendo alineado para algo mayor. Quien se aferra permanece pequeño. Quien aprende a soltar, se expande. Llegamos entonces al principio final, uno de los más poderosos que Napoleon Hill repitió una y otra vez a lo largo de sus enseñanzas. Antes de tener, debes convertirte. Esta idea cambia completamente la manera en que la mayoría de las personas persigue el éxito. Muchos viven corriendo detrás de resultados, corren detrás del dinero, detrás de las oportunidades, detrás del reconocimiento, siempre con la sensación de que algo les falta. Creen que cuando finalmente consigan aquello que desean, entonces se sentirán completos, seguros o realizados. Pero la experiencia demuestra algo diferente. Cuando una persona obtiene algo sin haberse transformado internamente para sostenerlo, el resultado suele ser temporal. El alivio dura poco porque por dentro sigue siendo la misma persona. Napoleon Hill descubrió que todo logro comienza con un estado mental. Eso significa que antes de que una nueva realidad aparezca en tu vida, primero debes desarrollar la estructura interna capaz de sostenerla. El error no está en desear algo grande. El error está en quererlo sin transformarte para manejarlo. Cuando alguien persigue desesperadamente el éxito, transmite urgencia. Actúa desde el miedo a perder, desde la comparación constante o desde la necesidad de demostrar algo.
Pero cuando una persona comienza a convertirse en la versión que puede sostener aquello que desea, su energía cambia. Transmite estabilidad, transmite preparación, transmite claridad, y la vida responde a eso. La vida, Dios o el universo, como prefieras llamarlo, no responde solamente a lo que deseas con ansiedad. Responde a lo que eres con coherencia. No recibes aquello que presionas constantemente. Recibes aquello para lo que estás preparado. Convertirte implica ajustar hábitos, elevar estándares y disciplinar pensamientos. Implica filtrar conversaciones que ya no aportan crecimiento, ordenar tus prioridades y comenzar a actuar hoy como la persona que sabes que puedes llegar a ser, incluso si los resultados todavía no se ven. No se trata de aparentar una versión futura, se trata de entrenar tu identidad. Cuando tu identidad cambia, tu forma de actuar cambia. Cuando tus acciones cambian, tus resultados inevitablemente empiezan a transformarse. Y llega un punto en el que ya no necesitas correr detrás de oportunidades, porque lo que es coherente con la persona en la que te has convertido comienza a alinearse naturalmente con tu camino. El verdadero poder no está en conquistar el mundo exterior, sino en evolucionar hasta que aquello que deseas pueda reconocerte. Porque cuando tu identidad se eleva, tu realidad inevitablemente termina siguiéndola. Si este mensaje apareció en tu vida hoy, no fue casualidad. Algo dentro de ti ya estaba listo para escucharlo. El verdadero cambio no comienza cuando las circunstancias mejoran, comienza cuando decides transformarte por dentro. Napoleon Hill lo entendió después de estudiar a los hombres más exitosos de su época. La mente es el punto de partida de toda realización. Cuando tu identidad cambia, tu realidad inevitablemente comienza a seguirla. Ahora haz algo consciente. Escribe en los comentarios: yo asumo total responsabilidad por mi evolución. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mente con principios como estos, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no vienes solo a escuchar ideas, vienes a construirte. Mantente firme. Tu transformación ya comenzó. Nos vemos en el próximo video.